cómo se coloca un paciente para la serie de hombro. Yo se los muestro cuando son clases presenciales, yo me pongo de ejemplo de cómo colocar a un paciente, ahorita pues no se puede, pero búsquenlo cómo se coloca un paciente para las distintas posiciones. Si ustedes llevan a rayos a su paciente en los internados donde vayan a estar, ustedes los pueden colocar. Tómala así, dale esta angulación, ahorita se toma así y aprende todo el mundo. La escápula tiene una espina, tiene una parte supraespinosa, tiene una fosa infraespinosa y tiene una extensión hacia la parte anterior del cuerpo, que es el acromion, y que articula con la clavícula. Tenemos la zona del codo, donde tenemos un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial, o también epicóndilo. Nos referimos muy frecuentemente a la parte lateral y una epitróclea a la parte interna. Son zonas de asiento de enfermedades como las epicondilitis y las epitrocleitis, que son situaciones muy frecuentes en traumatología. A una se le llama codo de golfista y a otra codo de tenista. Ahí chequenlo ustedes. Tenemos el capitellum o cóndilo lateral y tenemos la tróclea que articula con el olecranon, que es parte del cúbito, es la parte proximal del cúbito, y tenemos por el otro lado la parte proximal del radio, que es la cúpula radial, la cual tiene un pequeño cuello, y después viene una tuberosidad donde se inserta el tendón del bíceps, y después ya viene la diáfisis del radio. ¿Okay? Todo esto es importante saber las partes del hueso, porque si llega una fractura del capitellum, no me vas a decir que es una fractura de húmero. Sí forma parte del húmero, pero no es el húmero, porque si tú me dices, doctor, llegó una fractura de húmero, yo voy a pensar todo excepto los extremos. Si tú me dices que llegó una fractura de húmero, yo voy a pensar en la diáfisis, y si pienso en la diáfisis, inmediatamente estoy pensando qué le voy a hacer. La fractura de húmero en su diáfisis, al ser un hueso largo, se trata con un clavo centromedular de húmero, que es el gol estándar en el tratamiento de fracturas diafisiarias de húmero. Entonces tú me tienes que decir con propiedad, doctor, llegó una fractura de húmero proximal a nivel del cuello quirúrgico, a nivel del cuello anatómico, una fractura articular. Me la tienes que describir bien. Entonces si tú me dices que hay una fractura de húmero proximal, yo ya sé que el mejor tratamiento será una placa anatómica para el húmero proximal. Si tú me dices que llegó una fractura de la zona inter o supracondilia humeral, que es la parte distal, ya me voy a imaginar otro tratamiento. Todo se habla con propiedad. Si llega una fractura de la cabeza o la cúpula radial, no me vas a decir que es de radio, porque me voy a imaginar todo excepto los extremos, porque el radio en su parte distal se llama radio distal, ¿sí? O zona de la muñeca. Todavía te acepto que me digas, llegó una fractura de muñeca. Bien, es válido. Ya pensaré yo que el mejor tratamiento seguramente será una placa anatómica para el radio distal, porque las fracturas del radio, en su diáfisis, el gol estándar es una placa DCP, que quiere decir Dynamic Compression Plate. Asimismo, para la diáfisis del cúbito. Entonces, por favor, apréndanse estas zonas de la anatomía porque son importantes para que presenten un paciente, para que no digan lo que me puede decir el camillero. ¿Se fracturó el cúbito? Sí, efectivamente, pero es la zona del olecranon. ¿Ok? Entonces, tienen que aprenderse todo eso, para que no digan pendejadas. En su visión lateral, el codo, bien importante tomar buenas radiografías laterales, si no te lo regresan. Radiocúbito, importancia que están unidos por una membrana interósea. Existen ciertas lesiones que ya vamos a ver más adelante, como las lesiones de Galeazzi, la fractura de luxación de Galeazzi, la fractura de la luxación de Montecchia. Esta membrana interósea les da una estabilidad muy importante al radiocúbito. Chequen la altura del radio con diferencia
del cúbito, es decir, la parte distal, el radio distal, chequen qué altura tiene con respecto al cúbito, ¿sí? Eso es importante. Para cuando hace uno las reducciones no te puede quedar acortado un hueso, porque si no va a haber una discrepancia y la zona de la muñeca va a cambiar, la mecánica va a cambiar por completo. La zona del carpo, tenemos 8 huesecillos ahí. ¿Alguien sabe qué quiere decir navicular o escafoides? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Cuál es su origen? Nadie. Navicular significa barquillo o nave. Simula en su forma a una nave fenicia. Espero que sepan algo de historia, cabrones, porque si nomás saben de medicina, están fritos. Bien, ¿qué significa carpo? ¿Alguien? ¿Uno? ¿Nadie? Frutos. ¿Sí? Son pequeños huesecillos que son como frutos. Eso significa carpo, frutos. Bien. ¿Cuál es la hilera proximal? ¿Cuál es la hilera distal? ¿Qué enfermedades puede haber ahí en esos huesecillos cuando hay necrosis avasculares, tanto del carpo como del tarso? Tenemos los huesos de la mano. Dijimos que el primer dedo solamente tiene 2 falanges, los demás tienen 3 falanges. Miembro inferior, tenemos una cintura pélvica, donde tenemos los huesos ilíacos, el coxal, la parte proximal del fémur. Tenemos una rótula o patela, tenemos una tibia y un peroné. Tenemos en el pie un metatarso, tenemos un tarso, tenemos falanges, tenemos los huesos del retropié, que es el astrágalo y el calcáneo. El pie se divide en retro, medio y antepié. Me quiero meter a eso, pero todavía no. Funciones del hueso: protección, almacenamiento de energía, sostén, es el andamiaje interno, una homeostasis mineral y una base mecánica para el movimiento, así como la hematopoiesis. Recordemos que tenemos células madre ahí. Protección, por ejemplo, la caja torácica, los huesos del cráneo. Como sostén, pues es un cuadro rígido donde se sostienen nuestros órganos y tejidos. Tiene el tejido blando, punto de inserción de tendones para poder hacer las palancas. Movimiento a través de las articulaciones por medio de una contracción muscular. Obviamente todo de acuerdo a las indicaciones que da tu cerebro. La hematopoiesis con elemento de formación de la sangre. Cuando van a hacer trasplantes de médula, habitualmente es del ilíaco, que es una zona rica en células pluripotenciales. Con la homeostasis mineral, pues almacena calcio y fósforo, entre otros elementos, y que liberan a la sangre los elementos minerales necesarios día con día. Por medio de pues, todas esas hormonas acá muy locas, ¿verdad? Que no sé. Como almacenamiento de energía, también tiene adipocitos, maldita grasa. Pero bueno, de algo sirve. Listo, es todo. Bien, ¿alguna duda? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo entendido? No, muy bien. Doctor, yo tengo una pregunta, tal vez sea media, no A sé. ver, échale. Pero bueno, yo cuando estaba, me acuerdo en la primaria, me fracturé el fémur y siempre sufría cuando hacía frío, o sea, demasiado, o cuando empezaba a nortear de donde yo soy, pues empieza primero de que el norte, Ya pronostica. y sufría demasiado, o sea, me dolía años después de haberme recuperado de la fractura, seguía doliendo. ¿Y por qué duele con los cambios de temperatura? O sea, Recordemos que la temperatura ambiente, la presión barométrica del ambiente cambia. Entonces, un hueso en regeneración acumula líquido, como lo quieras llamar, suero, sangre, lo que tú quieras. Entonces, si cambia la presión en el ambiente, la presión de los líquidos cambia, ¿sí?
Y cuando tienes elementos metálicos, el metal se destempla a una diferente temperatura. El metal se contrae con el frío, se expande con el calor. Entonces, digamos que eso es a nivel molecular, pero afecta al cuerpo. ¿Sí? Es por eso que mucha gente dice, oye, va a ser frío. Sí, el frío suele provocar ese tipo de situaciones en los huesos en reparación. Aunque pasen años, pues si estabas pequeña, tu hueso seguía en constante movimiento. Gracias, Doc. De nada. ¿Algo más? Doctor, ¿podría repetir cuáles eran las vértebras que más se fracturaban en la columna vertebral? Las zonas más propensas a lesiones son donde hay cambios en las curvaturas. Ahí arriba en C7, T1, C5, C6, C7, T1. Esa es la zona más común. Abajo, donde se une columna torácica con columna lumbar, T12, L1, T11 hasta L2. Gracias, doctor. Nada. ¿Algo más? Nada. Nos vemos entonces el otro lunes. Háblenme, por favor. No quiero que falten los que les toque ir el sábado. Son muy pocas oportunidades para ver cirugía y muy pocas oportunidades para llevarlos. Entonces, por favor, quiero que estén ahí. ¿Sale? Bueno. Sí. Pues todavía les quedan mucha semana, pero ya, hombre, ya es el último semestre, se va súper rápido, al rato van a andar llorando que ya quieren regresar a las aulas. Y tómense fotos, porque al rato, en unos 2 años, van a tener cara de más viejos, se van a avejentar con la medicina. Tómense fotos de cuando eran guapos y cuando eran jóvenes, de pielicita, sin arrugas, sin canas. Al rato ya no van a tener pelo como yo, van a tener canas en la barba, van a estar malhumorados, ¿sí? Y las mujeres más locas de lo que ya están. Chao, cuídense. Doctor, ¿podría pasarme su número para, o su correo para decirle ahorita quiénes van a ir? Claro, el teléfono es 154-9209. 154-9209. Ok, gracias, doctor. 34, ¿no? 154-9209. Sí, gracias. Dale. Doctor, Eu. disculpe, no sé si lo mencionó, pero ¿hay algún libro que tomemos así en específico como referencia? El Bruce Salter. Ah, ok. Salter. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, aquí tengo uno yo, bueno, ni es mío, pero aquí está en el consultorio. Si alguien lo quiere, pues puede usarlo. Gracias, doctor. Gracias. La verdad que en internet hay mucha información, nomás aguas de donde la leen, ¿verdad? No van a agarrar el journal de Condorito, agarren algo bueno, ¿no? ¿Ok? Si toman, me avisan, por favor. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.